buenos días, buenas tardes para todos. Vamos a comenzar una nueva teleclínica de este ciclo de COVID prolongado en América del Sur, del programa de teleclínicas ECO, en conjunto de la Universidad de la República de Uruguay y el Instituto Nacional de Infectología de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil. Tenemos hoy una instancia especial y tenemos una invitada de lujo para trabajar el tema y recibimos con nosotros, estamos en el ciclo de calendario, estamos en la segunda actividad de agosto y nos van quedando 3 meses y un poquito de actividades vinculadas al COVID prolongado en América Latina. Recibimos hoy con nosotros a la doctora Lucía Crivelli, que es la jefa de neuropsicología del Instituto Fleni de Argentina, y quien va a hablar del COVID prolongado desde la perspectiva de las neurociencias. Así que invitamos a todos a escuchar atentamente, a mantener la cámara encendida y el micrófono inhabilitado mientras no hace uso de la palabra. Comentarles que, como siempre, la actividad cuenta con traducción simultánea en español-portugués y que puede elegir en el menú inferior el idioma, y que si quiere intervenir, y los animamos a hacerlo, puede levantar la mano para solicitar la palabra o utilizar el chat. Como siempre, luego de la presentación se va a abrir un espacio para intercambios y eventualmente preguntas, así que los invitamos a todos a poderlas haciendo a través del chat o posteriormente alzando la mano. Le damos nuevamente las gracias e invitamos entonces a la doctora Lucía Crivelli, que va a hacer la conferencia. Hola, buen día. Muchas gracias, Mariana, por la presentación. Álvaro, Henry, ECO Uruguay, por la invitación. Es un gusto para mí poder estar hoy acá y presentar un poco el síndrome post-COVID desde la perspectiva de las neurociencias. Entonces, siendo este un ciclo sudamericano, y es un gusto para mí poder presentar no solo lo que se sabe internacionalmente sobre el COVID prolongado, pero sino también las investigaciones que hemos llevado a cabo en Latinoamérica y en Argentina sobre este tema, que son de bastante relevancia. Me ayudó a preparar esta presentación la residente de neuropsicología de Fleni, Loana de los Santos, así que mi agradecimiento para ella y para todo el equipo de Fleni por su trabajo. También quiero mencionar que yo trabajo en la Organización Mundial de la Salud como parte del grupo que diseña y establece las guías de tratamiento y evaluación de los síntomas COVID, de long COVID, así que todo lo que presenta en consonancia con lo planteado por la OMS. Bueno, sin más introducción empiezo. Vamos a hablar sobre los cambios en el funcionamiento cognitivo después del COVID-19. Vamos a ver una revisión sistemática de lo que hay publicado con un metaanálisis. Vamos a hablar sobre la actualización clínica del long COVID. Vamos a hablar sobre consecuencias cognitivas del COVID y vamos a presentar en este caso un estudio de casos y controles de América del Sur. Y vamos a hablar también sobre el manejo clínico del long COVID. Este artículo que publicamos al principio de la pandemia, durante 2020, en mayo de 2020 si no me equivoco, es una revisión sistemática de la literatura, de lo que había publicado hasta ese momento sobre el COVID prolongado. Lo que hicimos fue seguir la metodología PRISMA, que como saben hace que la revisión sea realmente exhaustiva e incluya todo lo publicado hasta el momento, y encontramos 17.000 artículos en lo que había transcurrido hasta ese momento que mencionaban trastornos cognitivos post-COVID. Luego de remover los duplicados y luego de excluir aquellos artículos que no tenían la rigurosidad que necesitamos, quedamos con 27 artículos. Y de esos 27 artículos, 5 eran candidatos para el metaanálisis que realizamos. Cuando revisamos el objetivo general de nuestra búsqueda fue revisar las consecuencias cognitivas asociadas con el SARS-CoV-2 en poblaciones sin deterioro cognitivo preexistente. Y como saben, cuando uno realiza una revisión sistemática de la literatura, lo que hace es seguir las reglas PICO. PICO es una forma de preguntarse que está sistematizada de manera tal que nos asegura de que se incluyen todas las cuestiones más importantes en una investigación.
P de población o population, I de intervención o exposición, C de comparison, del grupo que se compara, R o, digamos, outcomes, resultados. La pregunta pico que nos hicimos fue: ¿los adultos sanos que tuvieron COVID-19 presentan disfunción cognitiva después de una evaluación cognitiva en comparación con aquellos que no tuvieron COVID-19? Esa es la pregunta que nos queríamos hacer y la que queríamos responder. Dentro de esta pregunta podemos ver que la población eran pacientes con COVID-19 sin deterioro cognitivo previo. Todos los estudios que incluían pacientes con deterioro cognitivo leve, demencia, enfermedades neurológicas fueron excluidos. La intervención o exposición fue contraer la infección por SARS-CoV-2, ¿no? La enfermedad de COVID-19, confirmada por hisopado o por PCR. El grupo de comparación fue controles sanos sin historial de infección por COVID-19 o pacientes inscritos o evaluados antes de la pandemia. Y los resultados fueron el desempeño en pruebas neuropsicológicas. Incluimos todos los diferentes grupos de severidad e incluimos también los diferentes momentos, no excluimos por tiempo desde la infección hasta la evaluación, para tratar de hacer lo más inclusivos posible. Estas fueron las palabras de búsqueda que utilizamos, que incluyen una parte que tiene que ver con la infección, otra parte que tiene que ver con la cognición y otra parte que tiene que ver con el grupo de comparación. Y estos son los artículos, los 27 artículos que encontramos. Realizamos una forma de rankearlos que se llama Newcastle, Ottawa, que lo que hace es mide qué tan alta es la calidad de los estudios, qué tipo de estudios son. Podemos ver que había casos de controles, o sea, estudios que comparaban casos con controles, había estudios de cohortes y había case reports y case series, que son, digamos, publicaciones de poquitos casos, ¿no? De casos únicos o de pocos casos. Y la calidad de los estudios también la medimos y encontramos que había estudios buenos, pobres y malos. Cuando hicimos un metaanálisis, lo que hicimos fue elegir aquellos estudios que tenían la medición de una misma variable en 2 puntos del tiempo. Y la variable que encontramos que se repetía era el MoCA. El MoCA es un test de screening, como ustedes saben, se llama Montreal Cognitive Assessment, es el mini mental que se está usando ahora en neurología cognitiva, y encontramos que 5 estudios utilizaban el MoCA, y eso nos permitió realizar un metaanálisis. Metaanálisis es incluir todos los datos en una nueva base de datos y analizarlos todos juntos y ver la heterogeneidad que hay entre los estudios y el tipo de cambio que se produce. Y lo que encontramos es que las diferencias en la heterogeneidad no eran importantes, había bastante homogeneidad en la población medida y que había una diferencia de 1 punto entre los controles y los casos, siendo controles pacientes que nunca habían sido infectados y los casos aquellos que tenían COVID. Entonces esto nos dio, digamos, para reflexionar algunas cuestiones. En primer lugar, nuestro estudio tiene una gran fortaleza metodológica, usamos todos los estándares posibles, habidos y por haber en la literatura para realizar revisiones sistemáticas. Por eso es un artículo que fue muy relevante y fue citado infinidad de veces, cientos de veces de hecho, y en una revista de muy alto impacto, pero al ser al principio de la pandemia y fue un estudio como muy relevante, que trajo conocimiento nuevo, tenía un pequeño número de estudios incluidos. O sea, hoy en día lo que estamos haciendo con el grupo de la OMS es una nueva revisión sistemática porque se ha publicado mucho desde entonces. Otra de las debilidades es el uso de herramientas de detección cognitiva. O sea, pudimos hacer el metaanálisis solamente con el MoCA. Hoy en día sabemos y se ha planteado como un estándar la evaluación cognitiva de estos pacientes, y la evaluación cognitiva exige e incluye pruebas mucho más detalladas, ¿no? Con lo cual se podría hacer un metaanálisis hoy mucho más profundo. Y también lo que le falta es un seguimiento a largo plazo a estos pacientes para saber cuánto persiste el deterioro después de la recuperación del COVID-19. Como les planteé al principio, incluimos pacientes que recién salían de la fase aguda y pacientes que ya habían pasado las 12 semanas. ¿Cuál es la relevancia y la implicación de esta investigación? Bueno,
que acudió o colaboró de alguna manera a la definición del síndrome de COVID prolongado, planteando que esta debería incluir un aspecto cognitivo. Otra es que plantea la importancia del cribado cognitivo sistemático en todos los pacientes con COVID-19 que tengan queja cognitiva después de la enfermedad. Y por último, empezar a plantearse cuáles son las intervenciones para estos pacientes COVID-19 con deterioro cognitivo persistente. Plantea también la necesidad de estudios futuros, donde, digamos, se diseña más sistemáticamente la búsqueda con un mayor número de casos y donde se puede investigar bien qué pasa al final de la fase aguda, ¿no? Estudios de seguimiento más a largo plazo. Por eso la imagen de arriba es la derecha. Bueno, voy a pasar a describir el estado del arte ahora. Este artículo de Lancet, publicado ahora, en agosto de 2024, es lo más reciente que tenemos. Y es un update clínico de lo que pasa con el long COVID. Creo que es como la forma de estar al día desde la perspectiva clínica, pero también con la solidez de la investigación de esta revista, como para tener una idea. Bueno, para empezar, ¿qué llamamos long COVID? ¿Qué llamamos long COVID? Long COVID es la condición que se define como la persistencia de los síntomas durante al menos 3 meses luego de la infección. Puede afectar múltiples sistemas de órganos y llevar a una disfunción severa, prolongada, como resultado de un daño orgánico. La carga de esta enfermedad para el individuo y para el sistema de salud y las economías nacionales es una carga alta, y por eso es de gran relevancia el ciclo de charlas que están brindando con el proyecto ECO. ¿Cuál es la prevalencia? Bueno, este es un estudio que publica Lancet, pero que está realizado con la base de datos de UK. Ustedes saben que el Reino Unido tiene una base de datos, un biobanco muy extenso, que tiene información súper precisa y que ha sido de una utilidad enorme en el desarrollo de las vacunas y en el conocimiento de esta enfermedad. La prevalencia ronda el 3% de los casos, pero lo que es interesante ver es que la prevalencia difiere según la edad, difiere entre hombres y mujeres, difiere según el estatus de deprivación socioeconómica, digamos, y también difiere y es mucho más alta en las personas que están inactivas o desempleadas. Esto nos da la pauta de también qué pasa con el tiempo disponible de las personas, qué pasa con la queja, qué pasa con la subjetividad de las personas, ¿no? Podemos ver que es más prevalente en cuanto a la edad, entre los 45 y los 64 años, que es más prevalente en las mujeres, que es más prevalente en las personas más deprivadas socioeconómicamente, y como les dije antes, aquellos que están desempleados tienen mucha mayor queja de long COVID que aquellos que se mantienen ocupados, ya sea porque están retirados o porque tienen trabajo. También se han estudiado los factores de riesgo para tener long COVID. Tenemos factores protectores y factores de riesgo. Vamos a empezar vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Tener condiciones preexistentes, es decir, comorbilidades preexistentes, hace al riesgo de desarrollar long COVID. Ser mujer, estar socioeconómicamente deprivado, tener una enfermedad que se inicia de una manera multisintomática, la hospitalización y la severidad del COVID al inicio de la enfermedad también es un factor de riesgo para la aparición de luego el long COVID. No estar vacunado o no tener todas las dosis necesarias es un factor de riesgo para el long COVID. No haber podido cuidarse durante las primeras etapas de la enfermedad, seguir trabajando, seguir activo, no tener diagnóstico temprano, también es un factor de riesgo. No tener antivirales durante el principio de la enfermedad, y también tener infecciones recurrentes hace a que yo tenga más riesgo de tener long COVID y que sea más difícil recuperarme, ¿sí? En verde podemos ver, digamos, algo contrario como factores protectores. Con respecto a, digamos, la esfera neurocognitiva puntualmente,
Lo que nos dice este artículo es que es importante la evaluación cognitiva, que lo que acontece, y lo vamos a ver más en descripción más profunda, un poquito más adelantada la charla, lo que acontece es la famosa niebla mental o brain fog y fatiga mental, que son déficits en la memoria a corto plazo, en la concentración, en la resolución de problemas y las funciones ejecutivas, y que lo que se recomienda es realizar una evaluación cognitiva breve, que también se estudie la fatiga, ¿sí? Y finalmente que se planteen como solución estrategias para el manejo de la energía, para el multitasking, para la rehabilitación cognitiva y la estimulación cognitiva para paliar los síntomas del long COVID cuando afectan la esfera cognitiva. Entonces, ¿qué pasa con las vacunas, ¿no? Porque la investigación que les mostré al principio era previo a la aparición de las vacunas. Bueno, las vacunas producen una reducción del riesgo y es una importante herramienta para mitigar el impacto de los síntomas cognitivos post-COVID y tienen una influencia directa sobre la severidad de la infección. Entonces, por eso es que es importante el estatus de la vacunación cuando pensamos en la secuela cognitiva del post-COVID. No obstante, los estudios siguen encontrando déficits cognitivos long COVID, post-COVID en pacientes con el esquema de vacunación completo. O sea que reduce el riesgo, mitiga los síntomas, pero no es una solución a la aparición de este síndrome. Entonces, como resumen de la revisión interdisciplinaria que realiza The Lancet, podemos decir que se hicieron estudios sobre pacientes hospitalizados y sobre registros de salud, encuestas y bases de datos, que los mecanismos patológicos para la determinación era la persistencia viral, la desregulación inmune y la inflamación, que los grupos de riesgo, como describimos, son las mujeres, los sujetos entre 35 y 50 años, las personas con condiciones médicas preexistentes, las personas no vacunadas, que tienen influencia al nivel socioeconómico, la severidad de la enfermedad y el estado de la vacunación, que para el manejo clínico se sugieren estrategias de rehabilitación, apoyo psicológico y ajustes laborales, y que es importante el seguimiento continuo de estos pacientes. Tal vez esta es como la diapositiva que los que están conectados, si quieren sacar de captura de pantalla, creo que puede ser de alguna utilidad. Bueno, acá voy a presentar otro de los trabajos que realizamos desde el grupo de FLENI durante la pandemia. Este es un estudio de casos y controles, pacientes que llegaron a nuestra clínica con queja cognitiva post-COVID. Es interesante el estudio que hicimos porque agrupamos adultos con historial de COVID con al menos un mes desde el alta, queja cognitiva y sin antecedentes de enfermedad neurológica y sin deterioro cognitivo previo. O sea, si bien nosotros somos un centro especializado en trastornos cognitivos, para estos estudios de COVID seleccionamos siempre estudiar personas que no tenían deterioro cognitivo previo a la enfermedad. El tiempo de evaluación, como pueden ver en el gráfico superior derecho, rondaba entre los 85 días y los 210 días desde la infección. Los controles eran adultos sin historial de haber tenido COVID-19, pero con queja cognitiva. O sea, los dos grupos tenían queja cognitiva. Uno se le atribuía a haber tenido COVID y era el factor diferencial entre los grupos, el otro no había tenido COVID, ¿sí? Sin antecedentes de enfermedad neurológica y sin deterioro cognitivo previo, y emparejados con los pacientes por edad, nivel educativo y sexo, porque sabemos que la edad, el nivel educativo y el sexo afectan el desempeño cognitivo de las personas. Entonces no podemos comparar un hombre con secundario completo de 60 años con un hombre con primaria incompleta de 80 años, ¿no? Sería injusta la comparación, por eso van apareados. Y la evaluación incluyó una evaluación clínica con un CAIDE, que es una escala cardiovascular para el riesgo de demencia, una evaluación cognitiva integral, un cuestionario de la OMS para definir la gravedad del COVID, que se llama WHO de WHO, World Health Organization, y que es súper útil para ver la funcionalidad de los pacientes. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos hicimos?
¿Existen déficits cognitivos en sujetos post-COVID que presentan quejas cognitivas? ¿Es posible describir un perfil cognitivo para estos pacientes? ¿Existen factores de riesgo identificables para la aparición de quejas cognitivas? Entonces, si vamos a la tabla 1, en todas las publicaciones es los datos sociodemográficos, podemos ver que la población no se diferenció en edad, ni en sexo, ni en educación, que la duración de la enfermedad, el tiempo desde la infección fue un promedio de 15 semanas, creo. En días. La duración de la infección, fue 15 días. Y los días desde la infección, como dijimos antes, tuvieron una media de 142 días con 75 de desvío estándar. El 31% de los pacientes tuvieron hospitalización y el CAIDE, que es esta escala de riesgo de demencias por factores cardiovasculares, no fue diferente entre un grupo y otro, ¿no? O sea, ninguno tenía más factores de riesgo para la demencia que el otro. Bueno, hicimos un análisis de prueba por prueba para ver las diferencias en las diferentes instancias de evaluación cognitiva. Como podemos ver, hay un screening en el cual se diferenciaron pacientes y controles. Podemos ver que había diferencias en memoria, en lenguaje, en atención, en el sistema ejecutivo, visoespacial y en lo neuropsiquiátrico no lo había, ¿sí? Entonces, interesante ver acá, si vemos pormenorizadamente, que hay screenings que marcan diferencia y hay screenings que no. El MoCA entre los dos grupos no fue diferente y el Mini-Mental tampoco, pero el test del reloj fue muy diferente entre un grupo y el otro. Otra cosa interesante para ver es que en las diferentes instancias casi todas las pruebas arrojaron diferencias significativas, salvo la esfera visoespacial, en la cual la copia de una figura en un grupo y otro fue idéntica. Y en lo neuropsiquiátrico podemos ver que no había diferencias entre los grupos. Los dos grupos tenían una HATS, que es una escala que se llama Hospital Anxiety and Depression Scale. Es una escala muy útil si la usan clínicamente, tiene nada más que 14 preguntas, 7 son para depresión, 7 son para ansiedad y tienen un punto de corte de 8, ¿sí? Los dos grupos tenían valores bajos, en ansiedad un poquito más alto, pero igual en los dos grupos, y en depresión realmente no se acercaban al punto de corte. Lo que hicimos nosotros es armar lo que llaman composites. Los composites es una forma nueva en neuropsicología de agrupar pruebas y tratar de resumir los resultados de una manera más sistemática. Y como equiparar los resultados de las pruebas que dan resultados positivos con aquellos que no los dan. Y en estos resúmenes de pruebas, cuando fuimos área por área, encontramos que había diferencias en todos los aspectos. Si vemos la tabla 3, vamos a ver que había diferencias en la memoria, en la atención, en el funcionamiento ejecutivo y en el lenguaje. Cuando vemos el tamaño del efecto, que esto se mide a través de una prueba estadística que se llama D de Cohen, podemos ver que el tamaño del efecto es muy grande en el área ejecutiva, en segundo lugar en el área atencional, en tercer lugar en la memoria, en el lenguaje y por último en la memoria. No obstante, todos estos tamaños de efectos son grandes, son tamaños de efecto grandes, se acercan al 1, ¿sí? Acá hicimos un gráfico para ver cuáles eran las áreas preservadas, el porcentaje de pacientes, digamos, en cada área con deterioro y el porcentaje de pacientes con áreas preservadas, ¿no? Como podemos ver, el mayor grupo de personas con impairment está en atención y en funciones ejecutivas. En lenguaje y en memoria, los porcentajes de personas con impedimentos o con dificultades son bastante menores. Entonces nos quedamos con un perfil que se agrupa en torno a la atención y la disfunción ejecutiva como áreas primordiales para evaluar en estos pacientes. Esto es importante porque es consistente con la queja clínica que tenemos de los pacientes. Los pacientes con long COVID vienen y nos dicen: estoy más lento, tardo más en procesar las cosas, me desconcentro. Eso vendría a ser la atención. Cuando hablan de lo ejecutivo dicen: no me puedo organizar, estoy ineficiente, no puedo planear bien mi día. Y después están las quejas de memoria y del lenguaje, que es
la falta de encontrar una palabra, ¿no? La dificultad para encontrar una palabra, la falta de fluidez y en memoria los olvidos, por supuesto. Lo que hicimos luego fue, como les decía al principio, tratar de ver cómo era la relación de esto con el JUDAS. El JUDAS es una escala funcional. Entonces, ¿hasta qué punto afectaba la funcionalidad del paciente los déficits cognitivos? Y vimos que la cognición, digamos, el funcionamiento cognitivo estaba afectado con una P de 0,05 limítrofe, pero las actividades de la vida diaria, la movilidad, el autocuidado, la getting along es la relación con las otras personas y la participación social no estaban afectadas. O sea que el impacto funcional de los déficits cognitivos se está restringiendo a la esfera cognitiva puntualmente. Y por último, analizamos los factores de riesgo para el deterioro cognitivo. A ver si la edad, el sexo, la educación, factores de riesgo que son factores de riesgo para la demencia, como la obesidad, la hipertensión, la depresión, la ansiedad y la inactividad física, podían ser también factores de riesgo para tener déficit cognitivo post-COVID. Y vimos que esto no confluía. Digamos, los factores de riesgo para tener deterioro cognitivo asociado a la neurodegeneración, a la demencia, a las enfermedades que aparecen con la edad, no son los mismos factores de riesgo que aparecen cuando yo tengo COVID. El único factor de riesgo asociado acá levemente es la ansiedad, que como ven tiene una P de 0,043. Pero como vimos antes, esto no nos preocupó porque la ansiedad en estos pacientes no era alta y no era diferente entre un grupo y otro. Entonces, como resumen, podemos decir que nuestra investigación arroja que hay déficit predominantemente en funciones ejecutivas y en atención, que tiene menor efecto en la memoria y en el lenguaje. Que los déficits cognitivos no varían según la gravedad de la enfermedad. Que la funcionalidad cognitiva autoinformada indica que el impacto del deterioro cognitivo es mayor cuando aumenta la gravedad de la enfermedad. Y que no se encontraron influencias de los factores de riesgo estudiados para la demencia. Y por último, voy a presentar este artículo que salió la semana pasada en redes, lo mandamos en junio y fue publicado el 5 de agosto, estamos a 26, liderado por el equipo de Juan Kamikowski del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la Universidad de Buenos Aires, en el que colaboramos desde FLENI, el doctor Ricardo Alegri y yo principalmente. Lo que hicimos acá fue tomar pacientes de nuestra clínica que consintieron a participar de este protocolo de investigación en el que personas con queja de memoria persistente post-COVID y controles sanos emparejados por sexo, y edad y nivel educativo fueron evaluados con pruebas cognitivas y con una resonancia magnética funcional con un protocolo de resting state, es decir, un protocolo funcional para analizar las redes neuronales funcionales y la dinámica de las redes cerebrales, no solamente la estructura de las redes. Lo que tratamos de ver es cómo era la eficiencia de estas redes a nivel global y a nivel local y el tipo de conectividad y la modularidad de estas redes en relación al funcionamiento cognitivo. Entonces, como ven, siempre en la tabla 1 vemos los datos sociodemográficos de los pacientes que están emparejados, entonces no encontramos diferencias, pero nuevamente cuando vemos los resultados cognitivos, el gran impacto es en la atención, luego hay impacto en las funciones ejecutivas, en el lenguaje y en la memoria. Se va repitiendo este perfil y los otros estudios externos a nuestros grupos van repitiendo este perfil de disfunción. Y cuando vemos el impacto del COVID prolongado en la eficiencia de las redes funcionales, vemos que las redes funcionales que regulan la atención y las funciones ejecutivas, principalmente la visual y el Default Mode Network, tienen menor eficiencia, menor organización y que su conectividad puede explicar los déficits que vimos clínicamente en la evaluación cognitiva. Entonces, a modo de conclusión, y acá no me restringo al estudio que presenté último, sino a lo que venimos leyendo, la revisión sistemática de la literatura, la publicación reciente de Lancet, nuestro estudio de casos y controles cognitivos y nuestro estudio de casos y controles de redes funcionales, podemos ver
que hay impacto cognitivo con una afectación significativa de la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, que hay factores de riesgo, ser mujer, estar entre los 35 y 50 años, que las personas con condiciones médicas preexistentes, los no vacunados y la vulnerabilidad socioeconómica nos ponen en riesgo, que hay implicancias clínicas porque la vacunación y el adecuado manejo de la enfermedad aguda determinan el curso y el riesgo de tener long COVID, y la necesidad de estudios futuros, ¿no? Estudios longitudinales para ver la mejor evolución de la enfermedad, las alteraciones cerebrales y el impacto cognitivo y sobre todo en la calidad de vida, y sobre todo el impacto de las vacunas y la diferencia entre los diferentes esquemas y tipos de vacuna y el perfil de deterioro cognitivo que aparece en el long COVID. Respecto al manejo clínico del long COVID, porque sé que la audiencia también está compuesta por muchas personas que tienen una fuerte formación clínica, estamos pensando en un enfoque basado en los síntomas, pero para saber cuáles son los síntomas necesitamos una evaluación integral. Entonces necesitamos basarnos en la recomendación de organismos internacionales para buscar un tratamiento específico y apoyo al paciente con un seguimiento continuo, pero desde mi perspectiva y desde la perspectiva del equipo que se dedica a las neurociencias y a los equipos que yo represento, tanto en FLENI como en la OMS, tratar de pensar la importancia de la evaluación cognitiva en primera instancia para el seguimiento y para el tratamiento eventual de los pacientes con long COVID. Bueno, muchas gracias. Buena presentación, Lucía, excelente, preciosa, felicitaciones. Gracias. Realmente clara, y además basado en trabajos muy interesantes de ustedes. Hay una pregunta que surgió de la audiencia que me parece pertinente. ¿En qué momento recolectaron los pacientes del primer trabajo que mostraste, los 45 y 45? Ese trabajo, el de casos y controles de 45 pacientes, lo recolectamos durante 2020 y el tiempo de evolución de la enfermedad era, yo puse un gráfico ahí entre los, que lo voy a volver a revisar, pero el máximo eran 200 días. Sí, el estudio cognitivo se hizo a los 145 días. Exacto. Esa es la media. O la mediana esa. Esa es la media. Y la media con un rango, calculo yo, que está entre paréntesis intercuartílico de 75. Exacto, ahora les voy a mostrar el... O sea que unos 5 meses, digamos, después del COVID. Sí. Era la tabla 1 eso. Acá está. Acá lo podemos ver ahí, en el gráfico superior. A la derecha. No llegué a ver esa, y después lo presentamos en una tabla en la cantidad de días, creo, acá. Evaluación post-infection days. Sí, 142 días. Con un desvío de 75. Y lo que está entre paréntesis calculo que es el intervalo intercuartílico. Entonces, la mediana es antes perceptible 25 y 75. O sea que, bueno, es una definición de long COVID estándar, digamos, que solemos usar realmente, ¿no? Después de las 12 semanas, en general, nadie está, o por lo menos el 75% de la población está por arriba de. Y la otra cosa es que... Es interesante saber que ese estudio fue previo a las vacunas. Claro. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es redefinir la gravedad de la sintomatología después de que la infección viral, la verdad que tiene una carga mucho Eso más. Es un poco el trabajo nuevo que mostraste. Exacto. Y ahí es tanto en el primero como en el segundo de ustedes, y después, bueno, también está en la revisión de Lancet, hay una poca relación con los factores de riesgo convencionales para demencia, digamos. Eso es interesante porque evidentemente acá estamos hablando de otra cuestión, estamos hablando de una alteración sobre todo ejecutiva y atencional, y lo que te iba a preguntar si estiman o han estudiado o piensan estudiar cuánto dura esto. Las alteraciones ejecutivas y atencionales son pasibles de correcciones con algunas intervenciones de neurorehabilitación, ¿verdad? Entonces te quería preguntar si hay algo que hayan hecho al respecto. Entiendo que el factor ansiedad también se puede corregir con meditación, con psicoterapia, etcétera, pero especialmente lo ejecutivo y atencional,
pienso que es pasible de neurorehabilitación. ¿Qué experiencia tienen al respecto? Sí, absolutamente. Nosotros tenemos pacientes con long COVID, con déficits atencionales y ejecutivos que están recibiendo tratamiento. Es un tratamiento modelado a partir del conocimiento que tenemos sobre la rehabilitación de otras patologías, y lo que hacemos es sesiones grupales. Lo que estamos haciendo ahora es seguimiento a largo plazo de esos pacientes para recabar la información exactamente de qué pasa, cuál es el pronóstico que podemos tener. Lo que sería interesante y que nosotros no tenemos es el seguimiento de pacientes que no reciben tratamiento de ningún tipo, digamos. Lo que pasa es que al nosotros estar en una clínica, en un contexto clínico, nos vemos bajo la obligación de ofrecer tratamiento a todos los pacientes. Generalmente aquellos que colaboran con la investigación también son aquellos que se quieren beneficiar del tratamiento. Pero lo interesante podría ser, y seguramente con las bases de datos más poderosas de los países de altos ingresos lo podamos ver, cuál es la evolución natural de la disfunción cognitiva long COVID sin ningún tipo de intervención. Claro, aunque, entiendo perfecto, aunque no tengas grupo control, porque en este caso grupo control realmente sería imposible, podés tener un antes y un después y comparar un poco esas redes que comentaste en el último artículo, qué pasa antes y después de la intervención neurocognitiva. Creo que es algo pero yo nunca voy a saber si súper interesante. La evolución natural del tiempo o es la intervención que estoy haciendo. Entonces lo que sería sumamente útil es tener un grupo control al que yo evalúe en los mismos plazos sin la intervención. Pero eso en rehabilitación es súper difícil. Sí. Claro. Probablemente haya algún trabajo después que valore cómo le fue a algunas personas en otros estudios, pero ahí, claro, entran tantas cosas en la vuelta, porque desde lo sociocultural, que es más difícil hacer conclusiones al respecto. Me llamó un poco la atención algún trabajo, un trabajo demostrable que decía que las personas que no tenían actividad, no las desocupadas que estaban buscando trabajo, no las ocupadas en el laboral, no tenían mucho, que era un factor de riesgo muy importante. Realmente llama un poco la atención porque pone también un poco en la mira de la perspectiva de cómo uno se para a veces frente a la enfermedad y cómo eso le repercute también, y capaz que, digo porque realmente no lo había visto eso en otros trabajos y me llamó un poco la atención que las personas sin actividad, no aquellas que buscan trabajo, no aquellas que trabajan o tienen una actividad previa, digo porque también hay una cosa con el COVID que ha pasado mucho, además del long COVID, que es el desenmascaramiento, digamos. Bueno, que hay personas que capaz que tienen algunos problemas o capaz que en realidad arrancan con una enfermedad en el contexto del post-COVID, y que a veces es más también difícil separar un poco una cosa de la otra, ¿no? Pero claramente esto que mostraban de los trabajos donde lo ejecutivo y lo atencional es predominante, es real, que es la queja primordial de las personas. Lo que decía Álvaro de cuánto tiempo dura me parece sustancial, porque muchas veces uno tiene la sensación de que eso lleva un tiempo y después mejora, pero es verdad que nosotros no tenemos trabajos de seguimiento que permitan hasta decirle a la persona un poco el pronóstico. Por eso también estaba un poco bueno pensar en esa perspectiva. Sí. Entiendo que la parte de depresión y ansiedad se vincula muchas veces con la alteración cognitiva. Y no sé, quería preguntarte un poco en eso, si han ahondado, si tienen, ¿cuál es tu visión respecto a cuánto juega? Sobre todo pensando en los pacientes de las primeras olas, donde el COVID tenía otro significado desde el punto de vista probablemente también de cómo se lo percibía como enfermedad previo a las vacunas. Y entonces sí, podría desencadenar algunos síntomas por ese lado. Hay mucho para decir al respecto. Nosotros hicimos una investigación que no incluía acá porque es en relación al aislamiento social y a la pandemia, a las medidas restrictivas con la pandemia, sobre los efectos psicológicos del COVID, pero en relación a estar aislado. Eso es una cosa que, por ejemplo, en el primer estudio que les mostraba, el que discutíamos recién, se mezcla, porque estos pacientes venían de diferentes medidas de aislamiento a evaluarse, digamos. Todavía no estaba todo abierto cuando vienen a evaluarse. Entonces ahí estaban como en el medio la depresión y la ansiedad. Sin embargo, después, cuando empiezan los estudios post-aislamiento social y restricciones, persisten los síntomas de depresión y ansiedad, y sobre todo el tema de la fatiga en estos pacientes, ¿no?
como nosotros sabemos en cognición, siempre es importante evaluar estos, lo que llamamos factores confusores. Son factores confusores, pero son también etiológicos del deterioro cognitivo. Nosotros sabemos que la disfunción cognitiva producto de una depresión tiene un perfil específico, y el perfil específico es un perfil desejecutivo, entonces como que se solapa con el perfil del COVID. Entonces lo que se recomienda en las guías es evaluar siempre depresión, ansiedad y fatiga en todas las evaluaciones cognitivas, en realidad en la clínica, pero junto con la evaluación cognitiva del paciente post-COVID. Luego de esto, lo que hay que hacer es tratar primero los síntomas anímicos, tratar la depresión, la ansiedad y ver si frente a la remisión de estos síntomas por psicoterapia o por farmacoterapia mejora el desempeño cognitivo del paciente. Pero digamos que de por sí son cuadros anímicos que tienen una disfunción cognitiva aparejada. Así que ahí hay que estudiar ambas cosas siempre y en orden, ¿no? Yo no sé si Mariana terminó de comentar. Quería preguntarte dos cositas especiales. Nosotros en el post-COVID, en muchas manifestaciones, especialmente las respiratorias, las cardiovasculares y demás, también las emocionales, tenemos un poco la experiencia de que el COVID grave determinó síndromes post-COVID más claros o por lo menos más fácil de identificar. Quería preguntarte, porque tal vez lo dijiste y no lo escuché, pero me pareció que no lo comentaste, el tema de si la gravedad del COVID tuvo relación con, entiendo que al no estar vacunados todavía, por lo menos en el primer estudio, probablemente había casos más graves. Luego con la vacuna vimos menos casos y de menor gravedad. Entonces te quería preguntar si la gravedad, ustedes observaron que tuviera alguna relación con estas alteraciones que ustedes observaron neurocognitivas. Y por otro lado, Lucía, que al inicio comentaste algo muy, muy pertinente y que nosotros vemos claramente, no es lo mismo comparar a un hombre de 60 años universitario, con toda la carrera académica terminada, con un hombre de 60 años que terminó la escuela. Entonces, quería saber si había en este asunto, tal vez se comportó como una variable de confusión por el número de casos o demás, ¿cómo influyó la formación previa? Eso no lo aprecié, capaz que no presté suficiente atención. Bien, sí, en cuanto a la gravedad, nosotros medimos la gravedad con esta escala de la OMS, que marca la severidad en leve, moderada y severa, teniendo en cuenta si el paciente fue hospitalizado o no, si recibió asistencia respiratoria o no, y lo que encontramos fue mayor gravedad, mayor afectación en los pacientes con etapas agudas más graves. Sí, por eso es que también la importancia de la vacunación ahora para poder evitar estos casos, ¿no? Y las consecuencias severas que tienen. Con respecto al nivel educativo de los pacientes, nosotros lo que hicimos en la investigación nuestra y hacemos ya de rutina, es como un estándar para cognición, es siempre emparejar, aparear casos y controles en sexo, edad y nivel educativo. Más allá de esto, que metodológicamente lo hicimos y es un estándar y entonces pudimos hacer la comparación y que esa comparación sea legítima, lo que encuentran en el artículo de Lancet es que aquellas personas con un nivel socioeconómico de deprivación tenían mayor prevalencia de long COVID que aquellos que tenían afluencia o mayores recursos, ¿no? Pienso que esto, digamos, así como cuando uno baremiza una prueba cognitiva, en general uno la baremiza por el nivel educativo. El nivel educativo es un proxy del nivel socioeconómico generalmente, ¿no? La gente con nivel educativo más bajo tiene condiciones socioeconómicas también más de privación. Entonces, y encontramos en los valores normativos en la gente sana que tienen menor funcionalidad cognitiva, porque la menor educación produce tener menor reserva cognitiva, ser más vulnerable a los síntomas clínicos de la injuria cerebral, ¿no? Y tener menos recursos, tanto en la patología como en la salud. Así que
Lamentablemente, como en otros aspectos de la salud, pensamos que esa población está más en riesgo y es lo que sostienen en el artículo de Lancet. Y lamentablemente eso es una cosa que vemos en muchas patologías, el nivel socioeconómico es un determinante mayor en la evolución prácticamente de todas las patologías, ¿no? Eso realmente no sé, no parece que llamara tanto la atención. De hecho, hasta cómo golpeó el COVID en los diferentes países, las poblaciones más desprotegidas, en general más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, fueron las más golpeadas. Cuando uno mira, incluso en los países del primer mundo, las poblaciones menos protegidas o más vulnerables tienen claramente mayores elementos de gravedad en la etapa aguda y mayor mortalidad también. Entiendo que el tratamiento del COVID mismo puede eventualmente disminuir la probabilidad, así como la vacuna puede disminuir la probabilidad, al disminuir muchas veces la severidad. Y entonces uno se preguntaría, ¿cuál es su opinión respecto a si cuando es una persona que tiene el perfil de riesgo en cuanto a ser una mujer de entre 45 y 60 años, capaz que de un sector más desprotegido desde el punto de vista socioeconómico, que tenga mucha sintomatología en lo agudo y que sería plausible o pensable hacer tratamiento para evitar el long COVID desde el punto de vista neurocognitivo o no parecería razonable desde la perspectiva de ustedes? O sea, lo primero que yo pensaría en este caso o en este tipo de población es apelar a la prevención primaria y mantener como el esquema de vacunación al día, ¿no? Eso es lo principal. Una vez que la infección se esté dada, la evaluación cognitiva temprana y el tratamiento con rehabilitación cognitiva creo que sería lo indicado para estos pacientes. Pero primero tratar de que no se contagien. No, claro, digamos, es como sacar una foto de qué nivel cognitivo partimos, sería. Porque después no sabemos que está alterado, pero no sabemos cuánto hay previo y cuánto no hay previo. Eso nos pasa mucho en la clínica general, obviamente, ¿no? No sabemos, bueno, qué hay de base. Acá hay una colega brasileña, vamos a leer una pregunta. Esas alteraciones neurocognitivas no están ligadas a enfermedades que se van desenvolviendo con la edad, como el Alzheimer. ¿Cómo diferenciar? Bueno, es un poco lo que decías vos, Álvaro, en tu pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos cuál es el rendimiento cognitivo previo de la persona cuando tiene factores de riesgo como la edad, por ejemplo? Una persona de 65 años que tiene COVID, que no tuvo queja cognitiva previa, pero por ahí sí tenía déficit cognitivo previo. Y en esos casos no hay posibilidad de saberlo. Lo que sí podemos saber es que el perfil de disfunción cognitiva propio del long COVID es muy distinto al de la enfermedad de Alzheimer, que es la demencia más frecuente, ¿no? En la enfermedad de Alzheimer empiezo con trastornos en la memoria, el lenguaje y la visoespecialidad, y lo ejecutivo y lo atencional aparece después. Y acá empiezo y debuto con funciones ejecutivas y atención. Así que eso sería algo, digamos, el relato del informante y del paciente y también una comparación sobre el perfil cognitivo típico de la enfermedad que quiero descartar. Y bueno, por supuesto los estudios complementarios, o sea, no tendría por qué tener atrofia cortical un paciente con long COVID. Claro, perfecto, muy, muy interesantes esos comentarios. Y después otra colega comenta que las personas de nivel socioeconómico bajo también tienen menos acceso a una atención psicológica por su forma de pensar muchas veces. Puede ser, sí, que a veces en niveles socioculturales más desfavorecidos no hay, digamos, o hay algo de, digamos, descreimiento, por lo que entiendo de la pregunta, de ese apoyo, ¿no? Es algo que cuando vemos a ese grupo de pacientes es deseable que lo reafirmemos, porque bien que son importantes a todo nivel. Sí, hoy en la literatura está como en boga el estudio de lo que llaman Social Determinants of Health o determinantes sociales de la salud, que son todas estas otras variables que no son médicas, pero que afectan de una manera indirecta a la condición médica del paciente y en diversas enfermedades, en lo cardiovascular, en lo cognitivo también, digamos, que tienen que ver con digamos, el background de educación, de
área y región en la que viven, la etnicidad, el nivel educativo de los padres, todo lo que suma hacia la reserva cognitiva del paciente son determinantes de nuestra salud, ¿no? Una cosa que me llamó la atención, que estuvo buena, fue que la gente que hace menos reposo durante la enfermedad aguda tiene más probabilidad de desarrollarlo en COVID. Justo me quedé pensando porque incluso en algunos países hoy la gente se diagnostica el COVID y sigue trabajando incluso en el contexto de la salud. Entonces, como bueno, a veces hasta para evitar a largo plazo uno poder tener síntomas puede jugar ese rol, ¿no? Sí, totalmente, y para decirle a los pacientes, ¿no? Que frenen un poquito, que paren la mano, que esto va a determinar un poco cómo sigue el cuadro más a largo plazo. La verdad que muchísimas gracias. Perfecto. Estuvo impecable la presentación y la discusión. Gracias. Súper interesante. Hay muchas líneas muy interesantes y veo que recién están arrancando con otras cosas, así que desde ya mis felicitaciones y el agradecimiento por tu participación y por compartir con nosotros estos datos y esta visión desde el punto de vista de los psicológicos. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Es un honor muchísimas estar acá gracias, Lucía, súper interesante. Nos superpusimos. Bueno, decía que muchas gracias. Seguramente te invitemos más adelante. Sí. No, hay un poco de delay en la conexión, pero te escuchamos claramente. Yo lo que te decía que seguramente te invitemos dentro de un año a ver cómo le fue a estos pacientes, para que nos muestre los resultados de cómo le fue a estos pacientes después de la intervención, aun cuando no haya grupo control, lo cual es comprensible. Y como dice Mariana, el grupo control podrá salir de aquellos que no recibieron ningún tratamiento por ahí. Álvaro. De tu cohorte no va a salir el grupo control. Gracias, Henry. Adelante. El profesor Henry Cohen, que es el director del programa ECO. Adelante. Bueno, acá estoy gratamente asombrado de este nivel de nuestra conferencista. Te agradezco mucho, te felicito. La verdad que me encanta escuchar gente joven de Latinoamérica que presenta este tipo de investigación, que demuestra que aún en circunstancias adversas, como fueron la del COVID, en Latinoamérica se puede investigar a un nivel de una seriedad igual a la del primer mundo y publicar en revistas de primer nivel. Así que realmente ha sido un verdadero placer. No estoy de acuerdo con Álvaro, no vamos a esperar un año en molestarte, te vamos a molestar permanentemente y seguramente por lo que tú tengas para aportar y por también nos resulta muy interesante como organizadores de un programa de COVID prolongado, porque nuestro programa es un programa prolongado. Nos resulta muy interesante tu vinculación con la Organización Mundial de la Salud y seguramente tenga mucho para aportar o para recomendarnos o para vincularnos con colegas. Así que desde ya te comprometemos, Lucía, ni siquiera tengo el atrevimiento de no preguntártelo, de decírtelo, y adivino con tu sonrisa que la respuesta es afirmativa. Así que muchísimas gracias también Mariana y Álvaro, como siempre, un gran trabajo, y a los colegas de toda Latinoamérica que se presentaron, y al equipo de ECO Uruguay, que siempre hacen un trabajo perfecto. Lucía, si querés cerrar, estamos todos oídos. Bueno, cierro agradeciendo, la verdad que me encantó presentar para la audiencia sudamericana y latinoamericana. Es una oportunidad para mí tener la traducción en simultáneo, que es tan lindo porque sé que hace llegar el mensaje a mayor audiencia. Así que eso es algo muy importante. Agradezco enormemente la invitación y quedo a disposición de futuros intercambios. Muchísimas gracias, Lucía. Les recordamos antes de cerrar que tenemos una próxima teleclínica el 9 de septiembre y por otro lado les pedimos que completen la encuesta que queda disponible en el chat, que nos ayuda por supuesto a seguir mejorando y a seguir trabajando en este proceso que es Teleclínicas ECO. Por lo menos en este tema que es Long COVID, que es una long clínica, una long teleclínica, como dijo el profesor Cohen. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Nos vemos el 9 de septiembre, que tenemos a través de un caso clínico una discusión programada. Los esperamos.